Muy buenos días amigos y amigas, comienza un nuevo vídeo de Quinielas y Apuestas Migui. Una nueva jornada de Quiniela, en esta ocasión jornada número 3. El boleto estará compuesto por partidos de la Liga Santander y la Liga Smartbank. La fecha límite del sellado será el sábado. En esta ocasión os traigo el pronóstico de la jugada que realizaré en mi peña, que será una combinación de 5 triples, 7 dobles, reducida al 13 y condicionada mediante columnas base como en la jornada anterior. Recuerda que puedes jugar en mi peña de quiniela desde 1,50 € sin comisiones. Te dejo el enlace a la misma en la descripción del vídeo y en el comentario fijado por si te interesa jugar en ella. Comenzamos con la jugada de la quiniela para la jornada número 3. Primer encuentro, Celta Athletic de Bilbao. Duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Celta, que está en 16ª posición, contra otro de la parte media de la misma, el Athletic de Bilbao, que está en 11ª. El Celta, en sus dos encuentros disputados, ha conseguido una derrota 1-2 ante el Atlético de Madrid y un empate a 0 ante los Osasuna. Por su parte, el Athletic de Bilbao en sus dos últimos encuentros disputados ha conseguido un empate a 0 ante el Elche y un empate a 1 ante el Fútbol Club Barcelona. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Real Sociedad Levante. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos a la Real Sociedad, que está en 7ª posición, y por el otro tenemos al Levante, que está en 8ª. La Real Sociedad en sus dos encuentros disputados ha conseguido una derrota 4-2 ante el Barcelona y una victoria 1-0 ante el Rayo Vallecano. El Levante, por su parte, en sus últimos encuentros disputados ha conseguido un empate a 1 ante el Cádiz y un empate a 3 ante el Real Madrid. Este encuentro lo jugaré a doble 1x. Siguiente encuentro, Elche-Sevilla. Duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Elche, que está en 16ª posición, contra uno de la parte alta, el Sevilla, que está en primera posición. El Elche en sus encuentros ha conseguido un empate a 0 ante el Athletic de Bilbao y una derrota 1-0 ante el Atlético de Madrid. Por su parte, el Sevilla en sus dos últimos encuentros disputados ha conseguido dos victorias, 3-0 ante el Rayo Vallecano y 0-1 ante el Getafe. Este encuentro lo jugaré a doble x2 que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Betis-Real Madrid. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Betis, que está en 9ª posición, y por el otro tenemos al Real Madrid, que está en 3ª. El Betis en sus dos últimos encuentros ha conseguido dos empates a 1, el primero ante el Mallorca y el siguiente ante el Cádiz. Por su parte, el Real Madrid en sus dos últimos encuentros disputados ha conseguido una victoria 1-4 ante el Alavés y un empate a 3 ante el Levante. Este encuentro lo jugaré a doble x2 que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Barcelona-Getafe. Duelo entre un equipo de la parte alta de la tabla, el Barcelona, que está en 4ª posición, contra un equipo de la parte baja, el Getafe, que está en 18ª. El Barcelona en sus dos encuentros disputados ha conseguido una victoria 4-2 ante la Real Sociedad y un empate a 1 ante el Athletic de Bilbao. Por la otra parte, el Getafe en sus dos encuentros disputados ha conseguido dos derrotas por la mínima, 1-0 ante el Valencia y 0-1 ante el Sevilla. Este encuentro será el primero de los fijos de mi jugada y será un 1 fijo. Siguiente encuentro, Cádiz-Osasuna. Duelo en la parte media de la tabla. Por un lado tenemos al Cádiz, que está en 9ª posición, y por el otro tenemos al Osasuna, que está en 13ª. El Cádiz ha empatado a 1 en sus dos primeros encuentros, el primero ante el Levante y el segundo ante el Betis. Por su parte, el Osasuna
En sus dos primeros encuentros ha conseguido 2 empates a 0 goles, uno ante el Español y otro ante el Celta, a pesar de jugar los dos partidos como local. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 1x. Siguiente encuentro, Rayo Granada. Duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Rayo, que está en 20ª posición, contra un equipo de la parte media de la tabla, el Granada, que está en 11ª. El Rayo en sus dos encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, 3-0 ante el Sevilla y 1-0 ante la Real Sociedad. En los dos encuentros ha jugado como visitante. Por el otro lado tenemos al Granada, que en sus dos encuentros disputados ha conseguido 2 empates, 0-0 ante el Villarreal y 1-1 ante el Valencia. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Amorebieta-Almería. Duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Amorebieta, que está en 22ª posición, contra un equipo de la parte alta, el Almería, que está en 2ª. El Amorebieta en sus dos encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas y ambas por 2-0, una ante el Girona y otra ante el Mirandés. Ambos encuentros los ha disputado como visitante. El Almería, por su parte, en sus dos encuentros disputados ha conseguido 2 victorias, 1-3 ante el Cartagena y 2-1 ante el Oviedo. Este encuentro lo voy a jugar a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Recuerda que si tienes menos presupuesto te puede interesar ver el vídeo que te dejo en una tarjeta en la parte superior derecha, donde te propongo 2 jugadas baratas para la jornada 3 basándonos en este mismo pronóstico. Siguiente encuentro, Oviedo-Tenerife. Duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Oviedo, que está en 15ª posición, contra uno de la parte alta de la misma, el Tenerife, que está en 7ª. El Oviedo ha conseguido en sus 2 encuentros disputados un empate a 2 ante el Lugo y una derrota 2-1 ante el Almería. Por el otro lado tenemos al Tenerife, que en sus 2 encuentros disputados ha conseguido una victoria 1-2 ante Fuenlabrada y un empate 0-0 ante el Sporting. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Leganés-Ibiza. Duelo entre un equipo de la parte baja de la tabla, el Leganés, que está en 16ª posición, contra otro de la parte media de la misma, el Ibiza, que está en 11ª. El Leganés en sus 2 últimos encuentros ha conseguido una derrota 1-0 ante la Real Sociedad B y un empate a 0 ante el Burgos. Del otro lado, el Ibiza en sus encuentros disputados ha conseguido 2 empates, 0-0 ante el Zaragoza y 2-2 ante el Málaga. Este encuentro será el segundo de los fijos de mi jugada y será un 1 fijo. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y nada, que si te gusta comenta, dale a like. Siguiente encuentro, Ponferradina-Girona. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos a la Ponferradina, que está en 3ª posición, contra el Girona, que está en 5ª. La Ponferradina en sus últimos encuentros disputados ha conseguido 2 victorias por la mínima, 1-0 ante el Alcorcón y 0-1 ante el Eibar. Por su parte, el Girona en sus últimos encuentros disputados ha conseguido una victoria 2-0 ante el Amorebieta y un empate a 0 ante Las Palmas. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 1x. Siguiente encuentro, Sporting Mirandés. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Sporting, que está en 8ª posición, contra el Mirandés, que está en 5ª. El Sporting en sus 2 encuentros disputados ha conseguido una victoria 1-0 ante el Burgos y un empate a 0 ante el Tenerife. Por su parte, el Mirandés en sus 2 encuentros disputados ha conseguido un empate 0-0 ante el Málaga y una victoria 2-0 ante el Amorebieta. Este encuentro lo voy a jugar a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Lugo-Valladolid.
Duelo entre un equipo de la parte media de la tabla, el Lugo que está en 11ª posición, y otro de la parte alta, el Valladolid que está en 4ª. El Lugo en sus encuentros disputados ha conseguido 2 empates, 2-2 ante el Oviedo y 0-0 ante la Real Sociedad B. Por su parte, el Valladolid en sus 2 encuentros disputados ha conseguido un empate a 1 ante Las Palmas y una victoria 2-0 ante el Zaragoza. Este encuentro lo jugaré a doble X2 que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Burgos-Eibar. Duelo entre 2 equipos de la parte baja de la tabla. Por un lado tenemos al Burgos que está en 16ª posición y por el otro tenemos al Eibar que está en 19ª. El Burgos en sus 2 encuentros disputados ha conseguido una derrota 1-0 ante el Sporting y un empate a 0 ante el Leganés. En ambos encuentros ha jugado como visitante. Por el otro lado tenemos al Eibar que en sus 2 encuentros disputados ha conseguido 2 derrotas, 2-0 ante el Huesca y 0-1 ante la Ponferradina. Este encuentro lo vamos a jugar a triple que luego condicionaremos hacia el X2. Siguiente encuentro, Atlético de Madrid-Villarreal. Duelo entre un equipo de la parte alta de la tabla, el Atlético de Madrid que está en 2ª posición, contra otro de la parte media-baja de la misma, el Villarreal que está en 14ª. El Atlético de Madrid ha conseguido en sus 2 encuentros 2 victorias, 1-2 ante el Celta y 1-0 ante el Elche. Por el otro lado tenemos al Villarreal que en sus 2 encuentros disputados no ha podido pasar del empate a 0, primero ante el Granada y luego ante el Español. En este caso vamos a jugar los siguientes porcentajes. Vamos a jugar un 25% al 2-1, un 25% al 2-0, un 25% al 1-1 y un 25% al 1-0. Recuerda que si tienes menos presupuesto te puede interesar ver el vídeo que te dejo en una tarjeta en la parte superior derecha donde te propongo 2 jugadas baratas para la jornada 3 basándonos en este mismo pronóstico. Ya tenemos nuestro pronóstico, el siguiente paso sería condicionar nuestra jugada, en este caso mediante las siguientes columnas base. Ya tenemos nuestra columna base y solo nos quedaría reducir nuestra jugada. En este caso la reduciremos al 13. Calculamos y se nos quedarían en 46 apuestas que son 34,50 €. Esto ha sido todo, comparte el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, mucha suerte y hasta el próximo vídeo.